Estimados alumnos, hoy vamos a meternos de lleno en un grupo de enfermedades que, os aseguro, tienen una importancia clínica enorme: las dermatosis por micobacterias. Y aunque a veces nos suenen a cosas del pasado, vais a ver que siguen siendo un reto diagnóstico de lo más fascinante en el día a día. Para que no nos perdamos, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, sentaremos unas bases, lo general. Luego nos sumergiremos en la tuberculosis cutánea y en esas reacciones tan curiosas que provoca, las tubercúlides. Seguiremos con las micobacterias atípicas y cerraremos con el increíble espectro inmunológico de la lepra. ¿Listos? Pues vamos allá. Venga, pues empezamos por el principio. ¿Qué tienen de especial estas micobacterias? Vamos a ver esas características que las definen y que explican por qué a día de hoy siguen siendo un verdadero rompecabezas. Se las conoce así, como las grandes simuladoras, y la verdad es que el apodo se lo tienen bien ganado, ¿eh? Tienen una capacidad alucinante para imitar un montón de enfermedades de la piel, lo que convierte cada caso en un desafío diagnóstico de primer nivel. Y aquí está la clave de todo, su seña de identidad. Son ácido-alcohol resistentes. ¿Y eso qué significa? Pues que tienen una pared celular cargadísima de ácidos micólicos, que es como una especie de armadura de cera. Esto hace que la tinción de Gram normal no sirva para nada, y por eso tenemos que usar técnicas especiales como la de Ziehl-Neelsen que veis en la imagen, que las tiñe de ese fucsia tan característico. A nivel práctico, para entender cómo actúan, la división es muy sencilla. Por un lado tenemos a los patógenos estrictos, los malos de la película, M. tuberculosis y M. leprae. Si están, hay enfermedad. Y por otro lado están los oportunistas, los que normalmente están en el ambiente, en el agua, en la tierra, y que solo nos dan problemas si encuentran una puerta de entrada, una bajada de defensas, vamos, una oportunidad. Vale, ahora sí que entramos en materia con el primer gran protagonista, la tuberculosis. Siempre la asociamos al pulmón, ¿verdad? Pues vamos a centrarnos en cómo se manifiesta en la piel, que os aseguro que tiene unas formas clínicas súper interesantes y que, insisto, sigue siendo un problema de salud a escala mundial. Y que a nadie se le olvide, la tuberculosis sigue siendo una pandemia. Es verdad que el mayor golpe se lo llevan zonas como el sudeste asiático o África, pero está presente en todo el mundo y no podemos bajar la guardia en ningún sitio. Y aquí atención, porque esto es fundamental para entender todo lo que viene ahora. La forma clínica, lo que vamos a ver en la piel del paciente, depende única y exclusivamente de cómo llega el bacilo hasta allí. Puede ser desde fuera, por un pinchazo o un corte, puede venir de dentro, desde un foco cercano, o puede llegar viajando cómodamente por la sangre. Venga, empecemos por la vía más directa, la inoculación desde el exterior. El resultado va a depender de si nuestro sistema inmune conoce ya al bacilo o no. Si es la primera vez que se lo encuentra, lo que tendremos es un chancro tuberculoso. Pero, si es un paciente que ya tuvo contacto previo y está sensibilizado, la reacción es totalmente distinta. Aparece una tuberculosis verrugosa. Y bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. Fijaos qué diferencia tan brutal. A la izquierda, el chancro en un niño. Es una úlcera neta, limpia, la primera batalla contra el bacilo. A la derecha, la tuberculosis verrugosa. Es una placa gorda, con aspecto de verruga, que nos habla de una memoria inmunológica, de una guerra que ya se ha librado antes. Vale, cambiamos de tercio. ¿Y si la infección viene de un foco interno? Pues si se extiende desde un ganglio o un hueso cercano a la piel, lo que aparece es el escrofuloderma. Pero si el paciente tiene una enfermedad muy avanzada, tanto que se autoinocula los bacilos en las mucosas, entonces vemos la tuberculosis periorificial, y esto lamentablemente es un signo de muy mal pronóstico. El escrofuloderma es muy visual porque va siguiendo los caminos de los ganglios linfáticos y forma fístulas que drenan un material purulento. En cambio, la forma periorificial es otra historia. Se manifiesta como úlceras muy dolorosas, como esta en la lengua, que se producen por la cantidad masiva de bacilos que el paciente está eliminando. Y ya para terminar con las formas de llegada tenemos la diseminación por la sangre. Y aquí el abanico es muy amplio. Puede dar desde un lupus vulgar, que es la forma más frecuente y más crónica, hasta, en el otro extremo, una tuberculosis miliar aguda, que es una erupción de pápulas por todo el cuerpo en pacientes inmunodeprimidos y que supone una verdadera urgencia médica. Muy bien. Hasta ahora hemos hablado de infección directa. El bacilo llega a la piel y monta el lío. Pero, ¿y si las lesiones de la piel no tienen bacilos? Vamos a darle una vuelta de tuerca al asunto, porque ahora el protagonista no es el bacilo, sino la reacción de nuestro sistema inmune a distancia. Esa es la pregunta del millón. Si vemos una lesión en la piel que nos recuerda a la tuberculosis, pero hacemos una biopsia, la miramos al microscopio, la cultivamos y no encontramos al bicho por ningún lado, ¿qué está pasando? ¿Es una infección o es otra cosa? Pues la respuesta es esa otra cosa, las tubercúlides. Quedaos con esta idea.
no son una infección real de la piel, son una reacción de hipersensibilidad, como una especie de alergia a trocitos del bacilo que viajan por la sangre desde un foco de tuberculosis activo en otra parte del cuerpo, como el pulmón. Y por eso, claro, el cultivo de la piel sale negativo. Y este fenómeno inmunitario tan particular nos lo podemos encontrar sobre todo de tres maneras. Como una tuberculide papulonecrótica, que deja unas cicatrices muy típicas en codos y rodillas. Como un líquen escrofuloso, que a veces es la primera pista de una tuberculosis interna en niños. O como el famoso eritemon indurado de Bassin, que es una inflamación de la grasa. Mirad, este es el ejemplo del libro de una tuberculide, el eritema indurado de Bassin. Lo típico es verlo en mujeres, como nódulos profundos, violáceos y dolorosos en la cara posterior de las piernas, en las pantorrillas. Es una paniculitis, una inflamación del tejido graso subcutáneo. Perfecto. Dejamos ya la tuberculosis y sus ecos inmunes y nos metemos ahora con sus primas lejanas, las micobacterias atípicas o no tuberculosas. Recordad, son las oportunistas, las que viven en el ambiente y están esperando su momento para atacar. El caso más clásico, el que seguro que os preguntan alguna vez, es el granuloma de las piscinas o de los acuarios. La historia es siempre la misma. Una pequeña herida, contacto con agua contaminada y, semanas después, aparece un nódulo. Lo más característico es que la infección va ascendiendo por los vasos linfáticos creando una fila de nódulos nuevos. A esto se le llama patrón esporotricoide. Pero ojo, que no solo de M. marinum viven las atípicas. Hay que conocer a M. ulcerans, que causa la úlcera de Buruli. Su truco es una toxina potentísima, la miocolactona, que provoca una necrosis masiva de la piel, pero sin dolor. Y luego están las de crecimiento rápido, que cada vez vemos más en infecciones después de cirugías, tatuajes o tratamientos estéticos. Y llegamos al final de nuestro recorrido, y lo hacemos con un plato fuerte, la lepra, o enfermedad de Hansen. Aquí la cosa se pone súper interesante, porque el protagonista absoluto no es tanto el bacilo, sino la respuesta inmune del propio paciente. Es ella la que va a dictar todas las reglas del juego. Para entender la lepra tenéis que imaginarla como un espectro, como una línea con dos extremos. En un extremo tenemos el polo tuberculoide. Aquí el sistema inmune funciona de maravilla, lucha con fuerza, hay poquitos bacilos y la clínica son placas en la piel muy bien delimitadas y con pérdida de sensibilidad. En el otro extremo, el polo lepromatoso. Aquí el sistema inmune no responde, hay una cantidad brutal de bacilos y las manifestaciones son mucho más graves y diseminadas. Y esta imagen es la representación más icónica y dramática de ese polo lepromatoso. Es la llamada facies leonina. Es el resultado directo de esa infiltración masiva de bacilos que engrosa la piel de la cara y provoca también la caída de la cola de las cejas, la madarosis. Es un recordatorio visual potentísimo del impacto que estas enfermedades pueden llegar a tener. Muchas gracias por vuestra atención.